Ya, arranque, comience. Ya. Bueno, el tema de hoy es colangitis, como ya mencionamos. Y para empezar, vamos a definir lo que es una colangitis aguda. Esta es una patología que se caracteriza por lo que es la inflamación de las vías biliares, perdón, secundaria a una infección bacteriana causada por una obstrucción de los conductos biliares. En este caso, Generalmente bacteriana, ¿no? Pero ya vamos a ver en el desarrollo que también puede haber parasitaria, también puede haber por parásitos, ¿no? Pero generalmente a lo que nos referimos es a esa, a la inflamación, a la infección de la vía biliar, de tipo infeccioso, de tipo bacteriano sobre todo, ¿no? Sigamos. Anatomía y cosas de esas ya no hablamos porque acabamos de hablar en coledocolitíasis, así que estamos tocando temas que están en la misma vía biliar, así que vamos directamente al tema, ¿no? sí, Sí. así está planeado. Bueno, esta obstrucción que les menciono puede darse en los conductos intrahepáticos o extrahepáticos que ya conocemos anatómicamente. Como podemos ver en este gráfico de la derecha, aquí podemos ver las paredes de lo que es la vía biliar, que se encuentra inflamada y tiene pus en el interior también. Esta es una patología que constituye una verdadera emergencia médica, debido a que si no se trata a tiempo, puede producirse una translocación bacteriana hacia los sinusoides hepáticos y provocar lo que es una sepsis y un shock Ujú. séptico. Entonces, esto es importante, ¿no? El primer gráfico que nos presenta el compañero. Miren cómo está la vía biliar y vean esa capa blanca que representa una pared inflamada y posiblemente con gleras purulentas, con pus ahí. Esa es la colangitis. ¿Entendido? Es la inflamación y la infección de la vía biliar, que puede ser la vía biliar extrahepática, que puede ser la vía biliar intrahepática, puede ser la vía biliar principal, puede ser la vía biliar accesoria. ¿Hecho? Todo eso es colangitis, ¿no? Bueno, ya nos va a ir explicando en el desarrollo de la enfermedad. Siga, por favor. Ya, como les mencionaba, esta enfermedad puede, en el peor de los casos, producir la muerte del paciente, por lo que requiere de un manejo inmediato y una hospitalización con el uso de antibióticos de amplio espectro y un drenaje de los conductos biliares a través de... Básicamente eso, el drenaje del pus, de la colección que se está dando dentro de la vía biliar. Eso es lo primero, ¿no? El antibiótico es el coadyuvante. El eje en el tratamiento es liberarle de la colección purulenta que está dentro de la vía biliar. Sigamos. Ya, este drenaje se puede realizar a través de técnicas endoscópicas o quirúrgicas que ya vamos a abordar más adelante. Como podemos ver, Ujú. igual aquí tenemos... También puede ser realizado por abordajes percutáneos, ¿no? Sí, Guiados con eco, guiado con tomografía, guiados con las colangiografías transparieto-hepáticas que se llaman, a través de guiados con rayos X, cualquiera de esos métodos también nos sirven para el drenaje de la vía biliar. Sigamos. ya, aquí podemos ver igual, contrastar lo que es una vía biliar en condiciones normales y cómo se ve cuando se encuentra inflamada o esclerosada. Ya. Ya, respecto a la epidemiología, esta enfermedad tiene una prevalencia aproximada de 20 a 40 casos por cada 100.000 pacientes y afecta mayormente a lo que son mujeres con una proporción de 10 a 1 y tiene lugar preferentemente entre la quinta y sexta década de la vida, Ujú. por lo que también presenta En mujeres que están alrededor de los 40, en pacientes que están entre los 40 años, es mucho más frecuente en la mujer. Porque como ya vamos a ver, la principal causa de obstrucción de la vía biliar son los cálculos. Y entonces en la mujer en la edad alrededor de los 40 años es más frecuente que tenga cálculos que en el hombre. Entonces por eso relativamente en esa edad, alrededor de los 40 años, más frecuente en la mujer. En pacientes ya de tercera edad es más frecuente en el hombre, pero ya no es por cálculos, sino más bien por problemas tumorales, ¿no? Sí, Sigamos. ya. Bueno, la mayor prevalencia se encuentra en Estados Unidos y en Europa, con una estimación de 40 y de 20 a 25 respectivamente. Y Ujú. esta patología se considera huérfana debido a que tiene una baja prevalencia, es decir, que se presenta en menos de un caso por cada 2.000 pacientes. Ya, puede tener distintas etiologías, principalmente, como mencionaba el doctor, la primaria es la litiasis, que puede ser extrahepática o intrahepática, pero tenemos otras causas que pueden ser neoplasias periampulares, que ya vamos a ver más adelante, estenosis benignas, que pueden ser secundarias a procesos endoscópicos, por ejemplo, o parasitosis, que igual ya vamos a abordar más adelante.
Ujú. Aquí tenemos Entonces, representado. vean que es importante lo que nos dice. Regrésele, por favor, al anterior. Las causas de la colangitis son la inflamación, la infección de la vía biliar secundaria a una obstrucción de la vía biliar, ¿no es cierto? La principal causa, vemos litiasis, sumadas la de extrahepática y la intrahepática da 48%, que casi nos dice que la mitad de los casos de colangitis se deben a cálculos, ¿sí? Pero miren que hay otro 52% que se debe a neoplasias, a estenosis benignas, a parasitosis, a la colangitis esclerosante, que ya nos va a hablar también el compañero. Entonces, la causa más frecuente de colangitis, de obstrucción de la vía biliar, son los cálculos. Pero no pensar que solamente los cálculos dan ese problema. Pueden haber otras causas de las que estamos viendo aquí, cáncer, por ejemplo, estenosis benignas, parasitosis, que puedan llevar a estos problemas de colangitis, ¿no? Lo más frecuente y que quede clarito, cálculos, pero no son la única causa. Hay otras causas también de colangitis. Sigamos. Ya, aquí tenemos representadas de mejor manera las distintas etiologías. En primer lugar tenemos la coledocolitiasis, que bueno, ya conocemos su fisiopatología, entonces no vamos a profundizar mucho. Tenemos otras causas que son las estenosis benignas de la vía biliar, donde podemos, como les mencionaba, debido a procesos postquirúrgicos o postquimioterápicos intraarteriales. Aquí tenemos un caso como la colangitis esclerosante primaria, que ya vamos a verlo más adelante. Bueno, pero dentro de las estenosis benignas, un tipo son las posquirúrgicas, ¿no? Las que pueden ser luego de una colecistectomía, por ejemplo, luego de cirugías como el Whipple, como anastomosis, como gastrectomías, en las que se puede manipular la vía biliar y principalmente por el uso del electrocauterio que quema, ¿no? Y produce cierre de la vía biliar a posterior, esa puede ser una de las causas. Y otra que nos está hablando el compañero, la colangitis esclerosante, es el cierre de la vía biliar, la estenosis de la vía biliar, pero de causas no establecidas, no hay etiología. Posiblemente sea una causa genética la que lleve a esto, podría ser, pero realmente no hay una causa primaria, ¿no? Entonces, esa colangitis también puede estar dentro de estas estenosis de tipo benigno de la vía biliar que produzcan colangitis. Sigamos. Ya, y en el caso de las estenosis malignas, tenemos, bueno, la etiología principalmente corresponde a procesos neoplásicos que pueden darse en distintas estructuras adyacentes a la papila duodenal mayor, que es donde desemboca el conducto Ujú. ciliar. La estenosis se refiere a que la patología tumoral cierra la vía biliar, ¿no es cierto? Pero por encima del cierre producido por el cáncer, en cambio hay dilatación de la vía biliar. Y ahí es donde se acumula el pus y se forma la colangitis, ¿no? Entonces, la tercera causa o la segunda causa en frecuencia de estas colangitis es la estenosis y la patología tumoral. Y en general se les denominan los cánceres periampulares, ¿no? Los Sí, periampulares, así les conocemos. Ya nos va a ir explicando, pero nos adelantamos un poquito. Estos periampulares son los tumores que están naciendo junto o cerca a la papila mayor o a la ámpula de Vater. Por eso son periampulares. Y etiológicamente son de cuatro tipos. Es el cáncer ampular propiamente dicho, el cáncer de la vía biliar distal o colangiocarcinoma, el cáncer de la cabeza del páncreas o el cáncer de la segunda porción del duodeno. En cualquiera de esos tejidos puede desarrollarse patología tumoral y esa patología tumoral va y le obstruye la vía biliar. Le obstruye, le produce la estenosis maligna de la vía biliar y se desarrolla la colangitis posterior. ¿Ya? Entonces, miren, coledocolitiasis, que ya sabemos, hemos hablado, cálculos primarios, secundarios, residuales, recidivantes, etcétera, etcétera, eso ya sabemos. Primera causa. Segunda causa, estenosis de tipo maligno. ¿Cuáles son esas? Los tumores periampulares, que son los de los cuatro tipos que estamos hablando. Las benignas son, en cambio, las que se dan generalmente luego de procedimientos quirúrgicos, post-CPRE también. Y ahí podemos ponerle también a la colangitis esclerosante. Y hay el último tipo que son las parasitarias que nos va a explicar, ¿no?
Listo. Continúe, por favor. Ya. Vamos a hablar un poco más de las distintas causas etiológicas. En este caso de la coledocolitiasis, que no es más que la presencia de cálculos que obstruyen el colédoco, provocando una colestasia, que es la detención del flujo de la bilis prácticamente. Y esto es lo que causa más frecuente la colangitis, con una incidencia del 50%. Y esta incidencia puede aumentar con la edad. Aquí tenemos una representación de lo que es la coledocolitiasis que ya conocemos. Ujú. Ahora, la segunda causa de las etiologías, como mencionaba el doctor, son causas malignas, en este caso procesos neoplásicos, que son los carcinomas periampulares. Los carcinomas periampulares, como ya decía el doc, pueden ser, por ejemplo, en el colédoco distal, a este nivel más o menos, en la cabeza del páncreas, en la segunda porción del duodeno o en la ampolla de Vater propiamente dicho. Ya vamos a ver cada una más adelante. Bueno, estos Estos carcinomas, periampulares, tal vez decimos la sintomatología es la misma para todos, ¿no es cierto? Obstrucción de la vía biliar, colangitis. Eso es lo que van a producir. Pero ¿por qué es importante saber de qué células nacieron? Es para que luego del procedimiento quirúrgico, si se logra realizar o eventualmente si no podemos operar, tenemos que darle alguna terapia para tratar de frenar la expansión de la enfermedad. Entonces, dependiendo del tipo donde nació la estirpe del tumor, habrá un tipo de quimioterapia, habrán quimioterápicos especiales que sirvan para un determinado tipo de tumor. No será el mismo tratamiento para un CA de lámpula que para un CA de cabeza de páncreas. Hecho, entonces por eso sí nos interesa saber dónde nació el tumor. Sintomatológicamente, cualquiera de los cuatro periampulares da la misma sintomatología que en este caso que estamos viendo es la colangitis, ¿no? Sigamos. ya, empezando por el carcinoma ampular propiamente dicho, es decir, este se origina en el epitelio de la ampolla de Vater. Morfológicamente puede ser una lesión protruida, ulcerada o de tipo mixta. El pronóstico va a depender de acuerdo a la infiltración pancreática y los tumores de mayor tamaño son de forma polipoidea o infiltrativos. Y del tiempo en el que diagnostiquemos. Si son tumores pequeñísimos, eventualmente quirúrgicamente le podemos resolver. ¿Entendido? A través de una operación de Whipple que se llama. Si ya está avanzado, realmente ya no podemos hacer mayor cosa, sino sintomatológicamente. Si está con colangitis, ayudarle para la colangitis, pero ya oncológicamente prácticamente no podríamos hacer nada. Entonces, lo importante aquí es la sospecha diagnóstica. Entonces, si a usted le llega un paciente ictérico, investíguele. Si está claro que es cálculo, en buena hora, pero si no está claro que es cálculo, antes hablábamos en la coledocolitiasis, si yo le veo que está ictérico, pero no creo que sea por cálculo, ya hablamos, ¿no? Hacer una colangioresonancia, hacer una tomografía, hacer una ecoendoscopía, afinar el diagnóstico de nuestra patología para saber la etiología de esa ictericia, ¿sí? De esa colestasis. Sigamos. Ya. Bueno, aquí tenemos representado esquemáticamente dónde se encuentra este carcinoma ampular, como vemos desde aquí en la papila duodenal mayor, donde desemboca el colédoco, en la segunda porción del duodeno. Ya. Después tenemos el carcinoma pancreático. En este caso es un tumor de gran tamaño al momento del diagnóstico y la extensión puede ser linfática y perineural y el pronóstico es bastante pobre. Entonces, bueno, en estadios iniciales, como decía el doc, se puede hacer una resección con cirugía oncológica, pero en etapas avanzadas ya prácticamente lo que se hace es una terapia paliativa. En este caso Y dentro podemos... de lo paliativo, ¿no es cierto? Eh, el CA, todos los periampulares, en este caso el de cabeza de páncreas, lo que puede llegar es a obstruir el conducto de Wirsum, llegar a obstruir también el conducto colédoco. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer paliativamente? Es sacarle de la colangitis al paciente, porque el cáncer no le voy a retirar, pero sí le puedo ayudar a evitar que tenga la infección por colangitis. Entonces, en estos casos, tenemos que tratar de drenar la vía biliar.
Si se puede hacer por CPD, por endoscopía, en buena hora. Los endoscopistas actuales son muy buenos y pueden colocar stents, pueden hacer miles de procedimientos, sí, para drenar la vía biliar. Si no se puede hacer eso, hay que ver la forma a través de tomografía, a través de una colangiografía percutánea, a través de ecosonografía, de tratar de hacer los drenajes percutáneos. Y si aún así no podemos, y realmente ya oncológicamente no le podemos resolver ese caso, quirúrgicamente podríamos hacer una cirugía paliativa, una colédoco-duodeno-anastomosis que se llama. ¿Para qué? Para anastomosar el colédoco con el duodeno por encima de la obstrucción, por encima del tumor y permitir que por ahí desfogue la bilis. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo en los casos tumorales, cuando ya no tengamos resección, es evitar que caiga en colangitis y si ya tiene colangitis, drenar esa vía biliar. ¿Ya? Sigamos. Ya, precisamente en una colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es un estudio de imagen diagnóstico, podíamos encontrar distintas ubicaciones de lo que es la neoplasia de la cabeza del páncreas. Por ejemplo, en este gráfico vemos cómo está obstruido únicamente el conducto de Wirsung. En cambio, en este tenemos obstruido el conducto colédoco y podemos encontrar algo que se conoce como el signo del doble conducto también, que es en el caso de que el neoplásico esté obstruyendo ambos conductos, el colédoco y el de Wirsung. Claro. En este Entonces, miren ahí, esta patología tumoral, en la primera, posiblemente es del ámpula, el origen. Por eso en el ámpula, acuérdense que desembocan tanto la vía biliar como el conducto pancreático. Entonces, posiblemente ese es un ampular purito. El segundo parece que está en la vía biliar terminal, entonces será un colangiocarcinoma. El tercero está en el páncreas, será un cáncer de cabeza de páncreas. De hecho, nos faltaría otro en el que eventualmente le veamos el tumor más bien dentro de la luz del duodeno. Ese sí, será sí, un ya lo vamos a ver. de duodeno. Sí, ya lo Hecho, vamos a ver. pero en conjunto, esos cuatro tipos de tumores van a dar una patología obstructiva de la vía biliar, llevándole a una colangitis. Ya, sigamos. Ya, en este caso, para desfogar la obstrucción del tumor y aliviar lo que son principalmente los síntomas de colangitis, lo que se puede hacer es colocar un stent para, bueno, derivar y resolver en este caso la colangitis. Y aquí hay un video de Proyecto Doc. Ya, entonces, antes de que le ponga el video, nuevamente, imaginémonos aquí en los dibujos que tiene el compañero, en el primero o en el segundo dibujo. Miren que hay una patología tumoral y esa patología tumoral posiblemente ya sea muy grande, como para que nosotros podamos pensar en sacar la cabeza del páncreas, sacar el colédoco, sacar el conducto de Wirsung, sacar el duodeno, todo eso en bloque se llama una cirugía de Whipple. Sí, cuando es ya muy grande ya no podemos hacer nada. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Evitar que el paciente caiga en colangitis o si ya está en colangitis, tratar la colangitis. ¿Sí? Entonces, en estos casos, lo que nos va a presentar aquí el compañero es un manejo endoscópico. ¿Qué es lo que puede hacer el endoscopista? A través de la masa tumoral, meter un tubito que ya nos va ahí a indicar que se llama un, un stent, que es como un túnel, como un esfero, como la parte externa del esfero, metemos en la vía biliar, atravesamos la masa tumoral y logramos llegar a la parte superior de la vía biliar para que a través de ese tubito, que generalmente cuando es tumoral y es como se llama, de la vía biliar, utilizamos los tubos que son de metal para que no se cierre, ese tubo hace un túnel a través del tumor y permite que se drene el pus, ¿no? Eso sí podemos hacerle por endoscopía, pero en otras ocasiones no lo podemos hacer. Entonces ahí podemos recurrir a los drenajes percutáneos con eco, guiados con tomografía o la colangiografía percutánea, que es con rayos X. Y si aún así no podemos, debemos entrar a una cirugía en la que no voy a sacar el tumor porque es irresecable, pero sí puedo agarrar al colédoco que está por arriba de la obstrucción, señálele en el segundo gráfico sería mejor, en el segundo. Señálele al colédoco, eso, lo que está por arriba de la obstrucción, y señálele al duodeno, el bulbo duodenal, ¿dónde estaría?
el ¿De cuál? bulbo. La primera porción de... Eso que está quitado, ¿no? Pero Sí, más o menos lo que haríamos es unir a esas dos porciones, el coledo con el duodeno y hacer una colédoco-duodeno anastomosis. ¿Para qué? Para que el contenido de la vía biliar, que al inicio es pus y luego será bilis, pase directamente por esa anastomosis que hacemos y ya evite la obstrucción que está más abajo. ¿Le curamos del cáncer? No, le curamos de la colangitis. ¿Sí? Listo, sigamos. ya. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la corrección del Cuando stent. haya Póngale con con lo el que se sonido. cuerpo para drenar el líquido. Una vez que se deriva la obstrucción, verse el El flujo stent normal. pancreático. Este es En el el biliar. conducto biliar, si un tumor causa la obstrucción y requiere drenaje, se puede utilizar un stent de metal. Si la Señálele ahí dónde está el tumor. o un stent Párele, ¿cuál es el plástico, tumor? que se Párele, conoce Aquí. ¿cuál es el tumor? Todo eso, ¿no es cierto? Eso que está ahí como masa a nivel de la cabeza del páncreas le vemos, ¿no es cierto? Pero miren que le está rodeando al colédoco, le está rodeando al colédoco, ¿no? Y esa masa tumoral le cerró al colédoco. El hecho que se produzca esa estenosis maligna del colédoco hace que por encima de este cierre, por arriba, se acumule la bilis, se infecte y entre en colangitis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Drenar esa vía biliar para que el pus se vaya hacia el duodeno. Una de las formas es la que nos está presentando el compañero mediante una CPRE. ¿Ya? Siga. Bueno, esa era la colocación del stent. Pero le colocó el stent y vieron que son stents de metal. Es ese de tubito metal, que le introdujo. A ver, es maligna, nuevamente. o un stent E- de plástico si se Ese es desconoce si un la stent. obstrucción es benigna o maligna. ¿Ya? Es preferible en estas malignas uno de metal para que no se cierre, no se infecte y dure lo que tenga que durar. ¿Ya? Sigamos. Ya, y por último, bueno, el carcinoma de la vía viral inferior, del colédoco distal prácticamente. Aquí se observa una dilatación aislada del colédoco justo por encima de la obstrucción. Siempre va a haber dilatación por encima del nivel de la obstrucción. Entonces, en cuanto a morfología, puede ser nodular polipoideo, como vemos en el primer gráfico. Por lo general, los polipoideos protruyen hacia la luz en este caso, del colédoco distal, entonces es visible. Y de tipo infiltrativo difuso, como podemos ver en el segundo gráfico, que puede ser visible en TAG o en resonancia magnética, como un engrosamiento de las paredes coledocianas. Ujú. Y tenemos al carcinoma duodenal, que es un tumor mucho más raro que compromete parcialmente la ampolla duodenal, es decir, el sitio de desfogue del colédoco. Y en cuanto a morfología, puede ser de tipo polipoide, como en el primer gráfico, fungoide, como en el segundo, o de tipo anular constrictivo, como en el tercer gráfico. Ujú. Y estos serían los carcinomas periampulares, que son los estenosis de tipo maligno. Así es. Entonces, en resumen, las malignas son los periampulares. Los periampulares son etiológicamente de cuatro tipos, ¿no? El ampular, duodenal, cabeza de páncreas y colangiocarcinoma. ¿Ya? ¿Qué hacer? Si estamos en etapas iniciales, la cirugía de Whipple. ¿Qué es eso? La pancreato duodenectomía. Sacar todo eso. ¿Entendido? En cirugía oncológica. Si no podemos hacer eso porque ya está avanzado el tumor, lo que tenemos que hacer es el drenaje de la vía biliar para evitar los problemas de colangitis. Sigamos. Ya. Ahora la otra etiología, que son las estenosis biliares bueno, benignos en este caso, corresponden del 10 al 20% a procesos benignos y pueden ser secundarios a procesos quirúrgicos, es decir, postquirúrgicos o secundarios a tumores benignos de la vía biliar. Eh, Puede ocurrir también por iatrogenia después de procedimientos endoscópicos de tipo invasivo, como una CEPRE, por ejemplo, o por un daño postquirúrgico de la vía biliar. Y Ujú. la incidencia, de acuerdo al tipo de procedimiento, en cuanto a la colecistectomía por laparotomía, tiene una incidencia de 0,2 al 0,35%.
y en una colecistectomía laparoscópica tiene una incidencia de un 0,4 a un 0,6%. Y en este caso de estenosis biliar benigna tenemos a lo que es la colangitis esclerosante, que es un tipo de colangitis que posiblemente tiene un origen autoinmune, en donde prácticamente las células inmunes atacan a las células de las paredes de las vías biliares, causando así, por ejemplo, la formación de tejido fibrótico o cicatrizal, que como vemos en esta imagen puede llegar a estenosar y obstruir lo que es la vía Cerrar la biliar. vía biliar, ¿no? Así Ya, es. entonces en estas estenosis biliares generalmente son las complicaciones postoperatorias. Si operamos una vesícula, a veces con el paso del tiempo el paciente hace ictericia y le hacemos la colangiografía y no encontramos cálculos, no hay cálculos. Lo que se encuentra es cierres de la vía biliar. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que con el electro se quemó, pero la lesión se estableció algún tiempo después. ¿Y cuál es la lesión? La estenosis de la vía biliar. La estenosis de la vía biliar. Entonces, eso puede pasar post-colecistectomía, post-gastrectomías, luego de cirugías, el Whipple, cosas de esas, cirugías grandes en las que puede haber esa lesión de la vía biliar. Puede haber esa estenosis luego de procedimientos endoscópicos como la CPRE, puede ocurrir, ¿no? Y puede haber la iatrogenia de la vía biliar. En las colecistectomías accidentalmente no se identifican bien los elementos del triángulo de Calot. Y por una falla quirúrgica, en lugar de cortar y seccionar y sacar el conducto cístico, el cirujano se puede equivocar y cortar la vía biliar. ¿Sí? Si nos damos cuenta de eso en la cirugía, hay que reparar. Y muchas veces lo que se intenta hacer es unir los dos cabos de la vía biliar que se rompieron. Posiblemente se quede resuelto en ese momento, pero con el paso del tiempo la anastomosis se va a cerrar y ahí se producen las estenosis. ¿Hecho? Entonces, puede haber estenosis post-iatrogenia de la vía biliar, así se llama, ¿no? Post-iatrogenia de la vía biliar. Y definitivamente es más, esta iatrogenia de la vía biliar es mucho más frecuente, casi 2 a 1, por vía laparoscópica antes que por vía convencional. ¿Ya? Así dicen las estadísticas. Entonces, esas son las estenosis biliar, que mucho tienen que ver con problemas postoperatorios. Y lo último es la colangitis esclerosante, ¿no? Es un tipo raro de procesos de colangitis de tipo colestásico que se producen no por obstrucción de la vía biliar, por un tumor, por cálculos, sino porque la vía biliar se estenosa, se cierra, y se estenosa, se cierra tanto la vía biliar extrahepática como la intrahepática. Y al cerrarse, el hígado funciona, conjuga la bilis, pero no tiene por dónde eliminar esa bilis, no hay por dónde exista la fuga de la bilis. ¿Entendido? Entonces, esa es una enfermedad autoinmune que muchas veces tiene relación posiblemente con problemas autoinmunes, problemas de tipo cromosómico, genético, hecho, y que se relaciona muchas veces a la colitis ulcerativa. Listo, sigamos, por favor. Ya, y la última etiología, que en este caso tenemos los parásitos, que pueden afectar la vía biliar a través de dos mecanismos. En primer lugar, hablamos de parásitos que facilitan lo que es la formación de cálculos mediante la secreción de enzimas que ayudan a cristalizar la bilis y formar cálculos pigmentarios que pueden obstruir la vía biliar y, bueno, causar la dilatación y lo que conlleva. En este caso hablamos de otro tipo de colangitis, que es una colangitis piógena recurrente o colangitis piógena recidivante, que se debe principalmente a estos parásitos, que es el Clonorchis sinensis, el Opistorchis felinus y el Opistorchis viverrinus. Y el segundo mecanismo es a través en este caso hablamos de parásitos que obstruyen de manera mecánica
a través de la migración desde, puede ser el intestino hacia las vías biliares, como es el caso de la fasciola hepática o el ascaris lumbricoides, como vemos en las imágenes de acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un ascaris y acá vemos una fasciola hepática. Un acúmulo de estos parásitos puede llegar a tapar la vía biliar y causar igual obstrucción con la consecuencia. Tapar sobre todo el conducto, el ámpula, ¿no? Ahí puede meterse y quedar enclavado sin que le puedan sacar. Sigamos. Ya, y aquí tenemos una clasificación de la colangitis, donde tenemos en primer lugar la colangitis ascendente no supurada, en donde hablamos de una obstrucción parcial del árbol biliar que no tiene supuración y es el tipo más común. Tenemos también a la colangitis supurativa, en este caso sí se encuentra pus en el interior de los conductos y en casos más graves con translocación bacteriana se puede acompañar de un shock séptico. Así que por esto puede comprometer la vida del paciente si no se drena rápidamente la vía biliar y se da en edades superiores a los 60 años principalmente. Tenemos otro tipo de colangitis piógena recidivante, como les mencionaba, en este caso es secundaria a una parasitosis. En este caso hablamos de presencia de patógenos, de los patógenos que ayudan a cristalizar lo que es la bilis, con una enzima que hidroliza los glucurónidos de bilirrubina y que van a precipitar la formación de estos cálculos pigmentarios, que es bastante característico. Y también, bueno, la sintomatología se caracteriza porque tiene episodios recurrentes debido a la obstrucción por los cálculos pigmentarios. Y tenemos también a la colangitis esclerosante primaria, que como ya les decía, es un proceso idiopático, posiblemente autoinmune, que se caracteriza por una inflamación de las paredes de las vías biliares con una formación de tejido fibrótico. Esto causa una colestasis progresiva que puede evolucionar hacia una cirrosis y la muerte por insuficiencia hepática del paciente. Aquí tenemos un ejemplo de una colangitis supurada, un proceso quirúrgico. Le pongo, doc. Doc. Pásele, por favor, pásele. ¿Le paso o le reproduzco, doc? Pásele, reprodúzcalo para ver. Ya. Y vaya indicándonos qué es lo que... Bueno, aquí vemos una... Esta es la luz del duodeno prácticamente. Podemos ver en la ampolla de váter un cálculo elevado. Y aquí se va a hacer lo que es... la papila está inmensa, si le ven, es como un tumor donde están trabajando este rato. Esa es la papila, porque seguramente ahí está metido un cálculo, ¿no? Sí, aquí le está haciendo ya la papilotomía. La papilotomía, perfecto. Está abriendo lo que es la ampolla de váter, aumentando el calibre para que pueda salir el cálculo. El cálculo, miren cómo va a salir. Esa es la principal causa, ¿no? Es lo que estamos hablando. De cada dos, una se debe a esto, las colangitis, ¿no? Sigue abriendo la papila, que la papila está inmensa, parece una masa tumoral, y miren cómo le abrió y vean todo el pus que sale. Esa es la colangitis. Y eso es lo que tenemos que drenar. Eso es lo que se tiene que drenar. Si se le puede sacar el cálculo, en buena hora, y eso es lo que casi siempre se logra. Pero hay algunas veces en las que no se puede sacar. Y hay colangitis como esta, sí, la colección de pus, pero porque en lugar del cálculo había una masa tumoral. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Posiblemente no podamos retirar a la masa tumoral, pero sí tenemos que sacar el pus. Entonces, para eso van los drenajes percutáneos que hemos hablado, o por vía endoscópica tratar de meter un stent a través de la masa tumoral y drenar el pus. ¿Sí? Entonces, miren lo práctico y cuánto ha facilitado esto, porque antes todo esto era quirúrgico, pero representaba una incisión grandota en el abdomen, abrir el duodeno, hacer una maniobra de Kocher que se llamaba, levantar todo el duodeno y trabajar sobre la papila. Entonces era una cirugía inmensa, cuando lo lógico es trabajar dentro de la luz del duodeno y miren lo que se consigue hacer sin operarle al paciente, sin abrirle al paciente.
aunque es un procedimiento quirúrgico endoscópico, ¿ya? Luego de hacer eso, se le hará de nuevo la colangiografía, es decir, se le mandará el medio de contraste, se le tomará la fluoroscopía, la radiografía, y tiene que ya no haber el cálculo y tiene que quedar limpia la vía biliar. Con eso estaría resuelto, ¿no? En muchas ocasiones, aunque no podamos sacar el cálculo porque es muy grande, sí, esos son los que generalmente pasan a la cirugía, es importante que le hagan esta papilotomía para que quede abierta la papila, porque como veremos después en la cirugía, operaremos por arriba, sacaremos el cálculo, pero siempre tiende el esfínter de Oddi a cerrarse. Pero si ya le tenemos cortado, no va a haber problema, va a estar bien abierto y va a pasar la bilis sin ningún problema. Y miren, ahí le están colocando un stent. Ese es el stent, ¿no? Le dejaron colocado ahí para evitar una estenosis, alguna cosa, y que por ahí fugue la bilis. Y ahí está la colangiografía. Miren, eso que se pinta es el stent que está colocada en la vía biliar. No sé la causa etiológica que tenía. No, no era el mismo procedimiento, era otro, ¿no? O era el mismo del Era cálculo. por el cálculo, doc. Le dejaron colocado después, evitando, como tutorizándole para que no se vaya a cerrar por el proceso inflamatorio en todo caso. Y después se le retirará endoscópicamente, habrá que entrar otra vez y retirarle, pero esperando que pase la inflamación. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Está clarito todo? Sí, chicos. Sí, doctor. A ver, preguntémosle a alguien. ¿A quién tenemos? ¿Quién tenemos? Cristian Paguay. Cristian Paguay, Sí, por doctor. favor, prenda Sí, doctor, la cámara. Ya le prendo, A doctor. ver, le consulto. No sé si... ¿Qué haría usted en un paciente que le llega con un cuadro de colestasis? Le ve que está ictérico, el paciente le cuenta que está con acolia. Es un paciente que tiene alrededor de 60 años. Usted le ve que está un poquito flaco, como bajo de peso, y parece que está ictérico, tiene dolor y tiene algo de fiebre. ¿Cómo le manejaría usted a ese paciente? Ya, doctor, o sea, en los exámenes me dice, o sea, para realizar los exámenes. Claro, ya imaginémonos que ya le hicimos los exámenes, tiene una leucocitosis, vemos que las bilirrubinas están elevadas a expensas de la directa, la fosfatasa alcalina está elevada, transaminadas están un poquito elevadas. ¿Qué haría? ¿Se le podría realizar una CPRE, doctor, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? Esa era mi pregunta. Directamente le digo que tiene 55 años, le veo un poquito demacrado, como que ha bajado de peso. ¿Cómo le manejaría a ese paciente? O sea, lo que se le Parece que podría está realizar... comenzando con un proceso séptico. En realidad, en la biometría hemática, imaginémonos, tiene 12.000, no hay callados y tiene 70 segmentados. Es decir, comienza el proceso infeccioso. Mal no está. ¿Cómo le manejaría? o sea, primerito deberíamos realizarle un eco, doctor. Claro, ya está hecho el eco. El eco dice que tiene dilatación de la vía biliar. Cálculo no le ve. Lo que le ve es que está dilatada la vía biliar. ¿Qué le haría? Ya. También podemos valorar al paciente con los criterios de CIRS, de CIRS. Ya tiene, Entonces, sí tiene un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. A lo que me voy es que le hace la CPRE o le hace algún otro examen. o sea, yo le hiciera la CPRE, doctor. ¿Cuáles eran las indicaciones para hacer una colangioresonancia, para hacer una tomografía, para hacer una ecoendoscopía? A ver, iban a ser... A ver, iba a ser... Son exactamente encontrarse un paciente como el que le dije, en debemos el que tengo sospecho, en el que tengo sospecha de que pueda tener algo más que un cálculo. Ese algo No, más puede ser una patología tumoral, pues. Ahí sí. tendría que hacer.
¿Entendido? Mientras que si es una paciente mujer, por ejemplo, 40 años, que le veo que estaba súper bien hasta hace 2 días, que sé que tenía, que fue operada de la vesícula hace un año, eso más bien va para coledocolitiasis. A ella sí le mandaría a hacer la CPD. Pero cuando tengo un paciente que está dudoso, es mejor hacer los exámenes como la colangioresonancia, una tomografía, un ecoendoscopía en la que pueda encontrar el diagnóstico. Con este mismo paciente, le mando a hacer la ecoendoscopía y me dice que tiene una patología tumoral que parece depender del colédoco distal. Le pone como impresión diagnóstica colangiocarcinoma. Y el colangiocarcinoma está de unos 4 centímetros y le califican como irresecable. Y hasta hacerle este examen han pasado 2 días más y el paciente ahora ya está con 17,000 leucocitos, ya tiene un callado, definitivamente tiene fiebre, tiene taquicardia. ¿Cómo le manejamos? ¿Qué hago este rato con ese paciente? Eh, Ya está con colangitis. ¿Se le podría colocar un stent, doctor? Claro. La urgencia que tenemos es drenar la vía biliar. Posiblemente no sea quirúrgico o tengo que hacer antes hasta decidir la cirugía definitiva que será el Whipple, pero hasta mientras tengo que tratarle la colangitis, porque si no se va a morir por sepsis y no por el cáncer, no por la patología de base. Entonces, colocarle un stent es una buena alternativa. Si no le puedo colocar el stent, ¿qué más podría hacer? Eh, A ver, veámosle a otro compañero. Valeria Veloz. Valeria Veloz. Sí, dígame, doc. ¿Qué haría con ese paciente? Una colédoco duodeno, un drenaje transhepático, perdón, doctor. Un drenaje, una transparieto hepática, podría ser. Eso, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Eso si es que la vía biliar intrahepática está muy dilatada, ahí podría ser. Si no, podría hacerle un drenaje guiado por eco, un drenaje guiado por tomografía. Y si no puede hacer eso, señorita Veloz, Y ya tal vez unir el colédoco también con el duodeno. ya sería quirúrgico, ¿no es cierto? Una Ujú. colédoco-duodeno-anastomosis. ¿Hecho? Que es el hacer una derivación biliodigestiva, que se llama. Esa es una derivación biliodigestiva para combatir la sepsis, la colangitis. Posiblemente el tumor sigue ahí, a lo mejor sea irresecable, pero el paciente no se me va a morir por la infección. ¿Entendido? Entonces, miren, ahí estamos adelantándonos un poquito y con lógica viendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sigamos, por favor, con la exposición. Vamos rápido para tratar de terminar hoy todo este tema. Ya, doc. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. En condiciones normales, las vías biliares y la bilis en sí son estériles. Esto por varios mecanismos. En primer lugar tenemos el esfínter de Oddi, que funciona como una barrera mecánica. Como sabemos, este esfínter de Oddi solo se va a abrir cuando va a haber una secreción de bilis hacia el duodeno. Entonces, al mantenerse cerrada esta barrera prácticamente, va a evitar la migración de bacterias desde el duodeno hacia el colédoco. Eso en primer lugar. Luego tenemos al flujo anterógrado de la bilis. Es decir, que la bilis va a ir en dirección hacia el duodeno. Prácticamente esa es la única dirección que debe tener fisiológicamente. Ujú. Entonces, esto también va a funcionar como una barrera física de arrastre, ya que, como sabemos, igual la bilis sale a presión desde el colédoco hacia el duodeno. Entonces, este arrastre igual va a restringir el paso de bacterias desde el duodeno igual hacia el colédoco. Luego tenemos actividad bacteriostática propia de las sales biliares y a factores inmunológicos como la inmunoglobulina A, que se encuentra igual en la bilis, o a las células de Kupffer, que son los macrófagos hepáticos que se encuentran en los sinusoides hepáticos. Ya.
Bueno, en las vías biliares intrahepáticas, las extrahepáticas ya las conocemos, las tenemos acá. Las intrahepáticas van a organizarse de esta manera. Ya dentro de los lobulillos hepáticos vemos cómo las vías biliares intrahepáticas van reduciendo su calibre y dan los que son los conductillos hepáticos. Ujú. Vemos también cómo ahí tenemos aquí la presencia de los sinusoides hepáticos que drenan hacia una vena central. Y vemos también cómo existen uniones hepatocelulares que prácticamente mantienen separado lo que son los conductillos biliares de los sinusoides hepáticos. Esto en condiciones normales. Ya vamos a ver en la patología lo que ocurre. Ujú. Ya, por ejemplo, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un cálculo enclavado a nivel del colédoco distal, se va a producir obviamente una obstrucción. Entonces, el colédoco va a seguir trabajando normalmente, es decir, la vesícula, por ejemplo, se va a seguir contrayendo, va a seguir aumentando la presión intraluminal para tratar de vencer esta obstrucción prácticamente. Y al no poder vencer la obstrucción, va a haber una dilatación de lo que es la vía biliar del colédoco. Y esto es lo que causa, por ejemplo, en la sintomatología el dolor de tipo alcohólico. Es una víscera hueca, ¿no es cierto? Y comienza a contraerse para vencer el obstáculo. Entonces ahí viene el dolor cólico que va a tener el paciente, ¿no? Y uno de los síntomas es el dolor, porque ya nos va a hablar, ¿no? La sintomatología básica de la colangitis es dolor, ictericia y fiebre. Entonces ya está con uno de los síntomas, ¿no? Está con dolor. ¿Qué más? Ya, a su vez, esta obstrucción puede hacer que a falta de eliminación de bilirrubina, esta aumente, provocando una hiperbilirrubidemia y en todo caso también una ictericia en el paciente, que es otra sintomatología. Claro, pero una hiperbilirrubinemia a expensas de qué De bilirrubina, de la bilirrubina directa. Y de la es, directa o conjugada, porque el hígado está funcionando bien y si hay conjugación, ¿no es cierto? Entonces, esa es la colestasis. Tenemos elevación de las bilirrubinas, pero a expensas de la directa. Entonces, si estamos con colangitis, seguramente estamos con una total más de 10, y si tuviera 10, 8 son de directa, 2 de indirecta. ¿Ya? ¿Qué más? ya. Y bueno, al no poder vencer esta obstrucción, la presión intraluminal va a seguir aumentando. Y cuando la presión intraluminal aumenta por encima de 18 centímetros de agua, me parece que es, se va a producir ya lo que es un flujo anterógrado de la bilis. En primer lugar, antes de este flujo anterógrado, la obstrucción en sí va a facilitar lo que es la proliferación o la colonización de bacterias o la migración de bacterias desde el duodeno. Entonces, una vez ya proliferadas las bacterias y habiendo un flujo anterógrado por el incremento de la presión intraluminal, eh, las bacterias prácticamente van a ascender por el flujo anterógrado hasta las vías biliares intrahepáticas. Y en el peor de los casos, lo que puede pasar es que se provoque una disrupción de estas uniones hepatocelulares que les mencionaba. Entonces, prácticamente los conductillos hepáticos van a estar mucho más cercanos a los sinusoides hepáticos y esto puede facilitar lo que es una translocación bacteriana. Y esto es lo que prácticamente nos da el otro síntoma, que es la fiebre, La debido a que fiebre. ya las bacterias pasan a lo que es la circulación sistémica. Y nos está dando ya un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Sí, Entonces ahí está. Vean que de la fisiopatología el compañero ha llevado con conocimiento al cuadro clínico. Y ese es el cuadro clínico, ¿no es cierto? Aquí le pone como causa teológica un cálculo, pero el mismo desenvolvimiento debe haber por cualquiera de las otras causas que hemos visto. En lugar del cálculo, un colangiocarcinoma, por ejemplo, un tumor, va a dar la misma sintomatología en todo caso, ¿no es cierto? Una parasitosis, en lugar del cálculo, una fasciola hepática, un ascaris lumbricoides que se quede enclavado en el esfínter de Oddi, producirá esa sintomatología. De hecho, la colangitis esclerosante hace que se cierre toda la vía biliar y no puede haber la salida de la bilis conjugada, que sí se hace en el hígado, pero no puede bajar con facilidad hacia el duodeno. Esta colangitis esclerosante tiene épocas de exacerbaciones en las que se pone mal el paciente.
Entonces, con manejo a través de quimioterápicos de corticoide, se le desinflama un poquito y tiene paso nuevamente de la bilis. Entonces, tiene etapas agudas hasta que llega algún momento en el que ya no hay medicamento que sirve y ya no hay mucho que hacer con ese paciente. ¿Ya? Si tenemos una estenosis benigna por una cirugía que se complicó a posterior, lo mismo va a venir acá a partir de la estenosis que se produce en la vía biliar hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la fisiopatología claramente explicada de la colangitis, ¿no? Sigamos. Ya. Ya, en cuanto a los hallazgos microbiológicos, los agentes implicados que se han encontrado más frecuentemente corresponde al Escherichia coli y a la Klebsiella saprophytus. En la bilis corresponde un 27% y en un hemocultivo al 59%, en lo que es el Escherichia coli el más frecuente. Pueden haber otros agentes etiológicos, pero son mucho menos frecuentes, entonces no vamos a ahondar mucho ahí. Pero en todo caso lo que vamos a tener son gram negativas y anaerobias, ¿no es cierto? Sí. Y eso es tener siempre presente porque posiblemente tengamos que comenzar un tratamiento empírico. No tengo el cultivo, no he logrado sacar pus de esa vía biliar, así que no he podido hacer un cultivo para saber qué germen hay. Pero por lógica, yo sé que ahí debe haber gram negativas y que ahí deben haber anaerobias. Sí, que ahí deben haber anaerobias, entonces comenzaré mi tratamiento para eso, ¿no? Para gram negativas y para anaerobias. Dentro de las gram negativas, la Escherichia coli, la Klebsiella, y dentro de las anaeróbicas, el Bacteroides frágiles, ¿no? Sigamos. Ya, ya. Ahora, las manifestaciones clínicas, tenemos a la característica triada de Charcot, que se basa en lo que es ictericia, dolor abdominal y fiebre. La ictericia se explica precisamente por la obstrucción de la vía biliar, independientemente de la etiología. Esto causa una colestasis, un aumento de las bilirrubinas y esto produce la ictericia. Asimismo, la obstrucción produce una distensión por encima de la obstrucción, lo que provoca el dolor abdominal de tipo cólico, específicamente en Pero el dolor abdominal no es por la distensión abdominal, sino por la distensión de la vía biliar, ¿no? El sí, dolor cólico es por la dilatación de la vía biliar y el movimiento cólico que está teniendo esa vía. sí, la distensión biliar, perdón. Ya, y finalmente la fiebre, que puede ser secundaria a lo que ya es una translocación bacteriana, como les mencionaba, por una disrupción de las uniones de hepatocelulares. En casos mucho más graves, en caso de que ya haya esta translocación bacteriana, puede haber, por ejemplo, un shock séptico o una sepsis. En este caso tenemos el shock séptico y esto puede provocar un fallo multiorgánico y a su vez producir una depresión de lo que es el Sensorio. el estado de conciencia en general. Estado de conciencia. Y la hipotensión, ¿no es cierto? La hipotensión, el shock séptico. El shock séptico que les lleva a la hipotensión y la alteración en el nivel de conciencia. Que a la larga lo que nos está representando es hipoxia cerebral. Y la hipoxia cerebral, ¿a qué se debe? A que le está llegando menor cantidad de sangre. ¿Por qué le llega menor cantidad de sangre? Porque está frente a un shock séptico ya. ¿Ya? Y esto es el preámbulo. Si no le resolvemos, pero ya urgentísimo, es el preámbulo de lo que va a venir, que es el fallo multiorgánico. Tendrá problema renal, tendrá problema cardíaco, tendrá problemas de coagulopatía, la encefalopatía, problemas a nivel de la circulación del tubo digestivo. Y eso es paso previo a la muerte, ¿no? Entonces, miren que la colangitis puede ser mortal. La colangitis, el momento que el paciente está diagnosticado de colangitis, estamos diciendo sepsis de origen biliar. Sí, porque ya la tríada de Charcot ya es sepsis. La pentada de Reynolds es shock séptico. ¿Sí? ¿Originado en dónde? En la vía biliar. Sigamos. Ya, entonces, si tenemos adicionalmente a la triada de Charcot, un shock séptico y una depresión neurológica, hablamos ya de la conocida también pentada de Reynolds. En el caso de la colestasia, también se va a producir una coluria y una colia secundarias a esta obstrucción. La coluria se produce porque, bueno, primeramente la colia se produce porque hay una
una menor excreción de bilis, en este caso por vía gastrointestinal. Entonces las heces no se van a pintar. No, no hay salida, definitivamente no hay salida de bilis por la colestasis, por la obstrucción, ¿no? Entonces la bilis es la que pinta a las heces. Entonces saldrán heces del color del quimo sin la tintura que viene a ser la bilis, ¿no? Sí. Ya, Doc. Entonces, como no hay excreción prácticamente gastrointestinal, va a haber una mayor excreción por vía renal de la bilirrubina en este caso, por eso se produce también la coluria. La coluria. Entonces, acolia y coluria. Pero ¿cuál es el que más nos está indicando que hay colestasis, que hay obstrucción de la vía biliar? Es la acolia, ¿no? Ajá. Sí, sigamos. Ya, Porque ahora, coluria puede haber también en los procesos de ictericia parenquimatosa. Por ejemplo, una hepatitis, un hígado graso, una cirrosis también le pueden llevar a la coluria, ¿no? Pero ahí se está filtrando la bilirrubina indirecta, pero también da el pigmento que le da coluria, ¿no? Sigamos. ya. En cuanto a los signos vitales, vamos a encontrar signos típicos de síndrome inflamatorio, bueno, de SIRS, de respuesta inflamatoria sistémica, como es la taquicardia, la taquimia, la fiebre. Y en casos de shock séptico también manifiesta hipotermia e hipotensión. Hipotensión sobre todo. El shock séptico es hipotensión. Sí, Ya, entonces, en el paciente séptico, si se complica y aparece hipotensión, está en un shock séptico. ¿Ya? Sigamos. ya. Y en cuanto al examen físico, encontramos en el paciente una fascia álgica con piel ictérica, con las escleras y mucosas ictéricas igualmente, alteración del estado mental, que puede ser con somnolencia o letargia, disminución de ruidos hidroaéreos, dolor a la palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho, y en casos graves la pentada de Reynolds. La hipotensión y la alteración del sensorio que se va a sumar a la fiebre, al dolor y a la ictericia. ¿Sí? Entonces, realmente no es tan difícil hacer el diagnóstico. Lo que debemos es diferenciar, no perdernos el momento del diagnóstico, no confundirnos entre una hepatitis, por ejemplo, y una colangitis. Sí, entonces, clínicamente, ¿qué le puede orientar? El que me diga si tiene o no tiene acolia, por ejemplo. Eso ya me puede llevar a indicarme que es una colestasis, ¿no? Sigamos. Ya. Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio, en este momento vamos a mencionar a los que se deben solicitar y más adelante vamos a ver de qué manera se alteran. Entonces, lo que pedimos es una biometría hemática, un perfil hepático, hemostasia, perfil renal. El hemocultivo se solicita preferentemente cuando hayan picos febriles y también valores de procalcitonina. Ujú. Las causas son que, por ejemplo, en la biometría hemática podemos encontrar leucocitosis, en el perfil hepático hiperbilirrubinemia o aumento de las transaminasas, así como el PCR. Y los valores de Elevado. procalcitonina, la procalcitonina se pide principalmente para evaluar o descartar si es que existe una sepsis. La procalcitonina, como sabemos, es un indicador de sepsis. En caso de que los valores se encuentren por encima de 0.5 nanogramos sobre mililitro, ya hablamos de una sepsis. Y Ujú. este cuadro se debe manejar mediante los criterios de APH2 para determinar la gravedad y el pronóstico del paciente, debido a que Ujú. se trata de una enfermedad bastante mortal. Complicada, grave, ¿no es cierto? El momento que el paciente está con colangitis, usted le diagnostica colangitis, yo no estoy muy de acuerdo con los criterios que nos van a hablar de gravedad porque le dicen colangitis leve, moderada, grave o severa. Colangitis es colangitis. Usted no puede decirle a un paciente, está con una sepsis, pero no es tan grave. Está con una sepsis leve. Sepsis es sepsis. Para que usted llegue a estar con sepsis es porque tiene un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico que representa fiebre, taquicardia, hipotensión, leucocitosis, hipoxia. Y para tener todo eso no está pues muy sano. Hecho, pero lo que le remata es que para tener el criterio de sepsis es que le dicen tiene, producido por un foco séptico comprobado. Es decir, en su organismo algo se está necrosando, algo se está pudriendo, se está infectando. Entonces es grave. Hecho, entonces, sepsis es sepsis.
¿Entendido? Lo que podemos tener es inicial, porque estamos recién comenzando el cuadro, que será mucho menos grave al paciente que está con sepsis de 4 días de evolución, pues. ¿Entendido? Pero manejarle con una escala de Apache a un paciente séptico es lo mejor. O incluso podemos comenzar con el SOFA, podemos comenzar con cualquier otra escala que es de manejo de sepsis y adentro de terapia intensiva. Una de las escalas que yo les recomiendo es el Apache, más las otras cosas que nos acaba de decir el compañero, pruebas de función hepática, amilasa y lipasa, la PCR, procalcitonina, todas esas cosas que nos van a ayudar, ¿no? Y básicamente así es como le vamos a tener. ¿Qué podríamos encontrar en el laboratorio en las pruebas de función hepática? Hiperbilirrubina, mi aumento de la bilirrubina total, más claro. Ya vamos más adelante a ver cómo, Sí, cómo vamos a ver, preguntarlo. a expensas de la directa, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a encontrar. Sigamos. Ya. Ahora, en cuanto a los exámenes de imagen, igualmente vamos a hacer un recuento y más adelante vamos a explicar. Entonces, los estudios imagenológicos que nos pueden ayudar en este caso es una ecografía abdominal, en cuyo caso lo que se puede, bueno, este es el método más asequible económicamente para los pacientes y es el Y, menos. y, y más que por la parte económica, es porque nos da buenas imágenes, ¿no? Es fácil de realizarle, no hay que someterle a ningún medio de contraste. Generalmente en la misma casa de salud donde le estamos tratando podemos tener la ecosonografía, entonces es el mejor examen. ¿Qué podríamos encontrar en una colangitis? ¿Qué podríamos encontrar en la vía biliar? Y en una colangitis, bueno, primeramente podríamos encontrar la causa etiológica, como podría ser en este caso, tenemos aquí varios cálculos. Como Ujú, podemos ver que aquí nos proyectan la sombra acústica posterior y ujú. podemos ver igual principalmente lo que es la dilatación del colédoco en este caso. Eso podría ser, ¿no es cierto? Pe- mm, Pongámonos que no es de teología biliar, o bueno, si es biliar, pero no le ve al cálculo, por lo menos podremos encontrar la dilatación de la vía biliar. Y podremos encontrar la dilatación de la vía biliar extrahepática, dilatación de la vía biliar intrahepática, también puede encontrarle con el eco. Sí, entonces mire todos los datos que nos puede facilitar la ecosonografía, ¿no? Si es Sí, por patología tumoral, eventualmente, y es delgado el paciente, puede ver hasta el problema tumoral, pues. Si es en cabeza de páncreas, encuentra una masa, si es que ya es de más de unos 4 centímetros, sí le ve, pues. ¿Hecho? Entonces, el eco es básico, claro, porque es el primer examen que nos va guiando. ¿Qué más en imagen? ya. Tenemos después a una colangiografía por resonancia magnética, que en cuanto a utilidad diagnóstica ha superado actualmente a lo que es la CEPRE. En En diagnóstico, ¿no es cierto? Sí, En diagnóstico, no en resolución, porque en resolución no hay punto de comparación, pues. La, claro, las, la colangioresonancia no sirve para solucionar nada, sirve para diagnosticar. sí. Entonces, Para solucionarle, sí, la CPD sigue dominando en esto, ¿no? sí, e igual como podemos ver aquí se inyecta medio de contraste a través del colédoco y en este caso podemos ver cómo se encuentran a No, los... no, son medios de contraste Ah, hemático, van por sangre, pero tienen excreción biliar, hepática. sí, Y al tener excreción hepática, pintan la vía biliar. exacto, sí, sí. ¿Hecho? Así es. Entonces, ¿cuándo hacer la colangioresonancia? Cuando sospechamos en que la causa de la obstrucción no sean solamente cálculos, tenemos una sospecha clínica, nuestro ojo clínico dice no es solo cálculo, ahí hay algo más. Sí, entonces si estamos pensando en patología tumoral, en estenosis benignas, en estenosis malignas, ahí pedimos la colangioresonancia, ¿no? Miren, aquí está la colangioresonancia donde están las dos flechas celestes, vemos cálculos, ha sido por cálculo, ¿no? Sigamos. Ya. Y tenemos también a la CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que en cuanto a utilidad terapéutica o resolutiva es sí superior a lo que es la CPRM. Ah, En este y caso, ahí, ¿qué vemos en esa CPD?
Bueno, a través del duodenoscopio, aquí sí se inyecta, se canaliza el colédoco y se inyecta medios de contraste. En este caso vemos pintado el colédoco, vemos aquí el cístico, las vías No, intrahepáticas, no, 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 no. El cístico está abajo. el de acá. Claro, ese es el cístico y la vesícula. Si esa es la vía biliar extrahepática accesoria. Ahí donde está usted, eso se llama la confluencia, esa es la carina o Carrefour, que es el sitio donde se une el hepático derecho y el izquierdo. Ahí tiene el hepático izquierdo, tiene un hepático derecho y tiene todos los conductos segmentarios que están llegando al hepático común. Sí, y mire que abajo, en el colédoco, vaya a la parte distal, ahí está el conducto de Wirsung, mire, todo el conducto de Wirsung del páncreas, ¿no? Y hasta como que vemos la sondita que va desde el endoscopio y se mete en el ámpulo, ahí vemos una liñita, ¿no? Sí, me parecería a mí que es normal, es una vía biliar no dilatada, vemos también al conducto pancreático. Sí, esa es la famosa CPDE. Entonces, colangiografía, esa es la colangiografía, que luego de meter el medio de contraste en la vía biliar, le tomen una placa de rayos X y veamos esa imagen. Esa es la colangiografía. Retrógrada, porque va desde la parte distal de la vía biliar hacia la parte superior inicial de la vía biliar. Por eso es retrógrada. Y endoscópica, porque lo hacemos con el endoscopio, ¿no? Y es colangiopancreatografía, porque como ven aquí, también se mapea el conducto de Wirs. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué más? Ya, tenemos también a lo que es la tomografía computarizada. En este caso podemos apreciar calcificaciones o cálculos, así como también dilataciones de la vía biliar, como podemos observar. Ujú. Y tenemos también a lo que, sí, La ecoendoscopía. sí, la ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica. Ujú. En este caso, me parece que igual tienen acceso a través de la CEPRE, ¿no? Creo que es una herramienta. A través del endoscopio. Entra por el endoscopio, con el endoscopio vamos ¿cómo se llama? Pegarnos a la pared del duodeno y comenzamos a investigar. Y miren, ahí se ve la vía biliar. Toda esa parte que está de color negro es la vía biliar, lo que estamos viendo ahí. Lo negro, ese tubito, ese como salchicha negra. Esa es la vía biliar y parecería que tiene un cálculo al inicio de la vía biliar porque deja sombra acústica posterior. Lo de abajo, señala lo de abajo. Ahí está el cálculo, miren. Deja sombra acústica y todo lo que está de color negro para arriba es la vía biliar que está dilatada. No, no. La salchichita que le sigue esa es la vía biliar. Lo que está de negro alrededor de esos círculos es la luz del duodeno. ¿Ya? Sigamos. Ya, ahora vamos a ver los criterios diagnósticos basándonos en En, el toque. eso en diagnóstico, ¿no? Pero también deberíamos, regrésele, por favor. Regrésele aquí tenemos como diagnóstico, pero también debemos hablar de terapéutico, ¿no? Las formas de tratarle a la colangitis por vía de imágenes. Entonces, la colangiografía, si nosotros tenemos una obstrucción de la vía biliar por una causa que no le podamos resolver por endoscopía, por ejemplo, tenemos que drenar la vía biliar. ¿Hecho? Y ese drenaje de la vía biliar se le puede hacer cuando la vía biliar intrahepática está muy dilatada, se le puede hacer con un catéter que ingresa en forma percutánea guiada con rayos X, llega a la vía biliar intrahepática, generalmente al hepático derecho, ingresa a la vía biliar, hacemos la colangiografía, es decir, mandamos el medio de contraste y vemos cómo está la vía biliar en la radiografía. Y ahí podemos colocar ese dren, dejarle en el hepático derecho, por ejemplo, y comenzar a succionar para sacar el pus. Entonces se hace un drenaje percutáneo. Esa se llama una colangiografía transparieto hepática. Esa es una forma de hacer el examen, hacer la colangiografía
y de drenar la vía biliar. ¿Cuándo hacemos la transparieto-hepática? Cuando el cálculo está generalmente arriba, por ejemplo, o cuando tenemos un tumor de Klatskin. El tumor de Klatskin es el que aparece en la confluencia del hepático derecho y del izquierdo, en la carina. Ese es un Klatskin. Entonces, el tumor está ahí, la vía biliar extrahepática es delgadita, es normal, pero la vía biliar intrahepática es súper gruesa, porque esa es la que dilata. Ahí podemos hacer esa colangiografía transparieto-hepática, ¿no? Y otras formas de hacer drenajes percutáneos pueden hacer a través del eco, guiados por eco o guiados por tomografía, ¿sí? Cuando tenemos que drenar la vía biliar porque está con un cuadro grave de colangitis. ¿Ya? Sigamos. A pesar de que, por ejemplo, con la CPRE no he logrado sacar el cálculo, o a pesar de que es una masa tumoral, posiblemente el tumor, si le puedo operar, será posterior. Este rato lo que le va a matar al paciente es la sepsis por la colangitis. Entonces, tenemos que hacer esos procedimientos percutáneos de drenaje, ¿no? Sigamos. Ya. Bueno, los criterios diagnósticos, de acuerdo a las guías de Tokio, se van a basar en tres ítems. En este caso, el primer ítem son datos de inflamación sistémica. En este caso podemos encontrar fiebre acompañada de escalofríos, y la fiebre va a ser o debe ser superior a los 38 grados centígrados. O puede haber también evidencia de SIRS en los datos de laboratorio, como pueden ser leucocitosis mayor a 10.000 por milímetro cúbico o menores a 4.000 en caso de leucopenia. La PCR también, que es la proteína C reactiva, que aumenta cuando hay inflamación sistémica también. En este caso debe ser mayor a 1 miligramo por decilitro. El segundo ítem son los datos de colestasis. En este caso tenemos a la ictericia, que se va a manifestar ya cuando la bilirrubina total ha aumentado por encima de los 2 miligramos sobre decilitro. Y también pueden ser datos de laboratorio, como en este caso función hepática alterada, por lo que vemos las transaminasas, la fosfatasa alcalina. En este caso deben estar incrementadas 1.5 veces el valor normal. Puede tomarlo como un dato. Y el tercer ítem son los estudios de imagen. En este caso vamos a ver manifestaciones de dilatación biliar o evidencia de la etiología, ya sea por estenosis, por litiasis, por tumoraciones, por stents o cualquier proceso que esté obstruyendo el paso en este caso de la vía biliar. Tenemos aquí la ecografía abdominal, como mencionábamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el conducto colédoco. Aquí podemos ver un cálculo. Y podemos ver si usted encuentra esa imagen, ya usted sabe que la obstrucción es por el cálculo, ahí hay cálculos. Entonces a ese paciente sí le puede programar la CPD enseguida, porque sabe que es el cálculo que está molestando, hay que sacar el cálculo, ¿no? Pero si no encuentra eso y lo encuentra que ha bajado de peso en malas condiciones generales, ahí comienza a pensar que hay patología tumoral, entonces ahí pedimos los otros exámenes, ¿no? La ecoendoscopía, la colangiorresonancia, una tomografía. Sigamos. En la imagen derecha podemos ver otro ejemplo de una ecografía, pero en este caso vemos un proceso tumoral de la cabeza de páncreas. Entonces igualmente vemos la obstrucción y vemos cómo hay una dilatación por encima de la vía biliar. Pero mire que con el eco podemos ver el tumor de la cabeza de páncreas. A ese paciente, ¿usted le mandaría a hacer la CPD? Sí, en ese caso se podría colocar el stent metálico. Pero primero habría que evaluarle, ¿no? Si es que sirve o no sirve hacerle de entrada. En todo caso, le aviso ya ¿cómo se llama? Al endoscopista que hay esa posibilidad. Pero antes de hacerle eso, sí hubiera sido bueno mandarle a hacer una colangiorresonancia, hacerle una tomografía, una ecoendoscopía, para que me precise bien el tipo de masa que tiene. Y por ejemplo, si me dices una masa de 1 centímetro, es una masa chiquita. Antes que hacer todo eso, eventualmente lo que tenemos que hacer es tal vez programarle para un Whipple, operarle para salvarle, hacerle una cirugía curativa.
Si es que la masa es ya más grande y no podemos hacer eso, ahí sí pasamos a estos procesos como para drenar esa vía biliar, ¿no? Y la endoscopía es una buena alternativa, pero le mando ya donde el endoscopista contándole la historia de este paciente, las condiciones en las que se encuentra, indicándole que es irresecable en la masa y que solucione de alguna forma. Y ese solucione de alguna forma posiblemente es la colocación de un stent. ¿Ya? Sigamos. Ya, tenemos también, como les decía, en este caso otro estudio imagenológico, la colangiografía por resonancia magnética. Aquí vemos una en condiciones normales o fisiológicas. Vemos Ujú. cómo se pinta normalmente todo Claro, todo ahí vemos la vía el- biliar extrahepática, la principal, la accesoria, que es el cístico, la vesícula, y arriba vemos el hepático derecho, el hepático izquierdo y algo de algunos conductos cementarios del lado izquierdo, ¿no? Y vemos que también se pinta el duodeno. Miren, vemos la segunda, tercera porciones del duodeno pintaditas, ¿no? Y también se ve el conducto pancreático. Sí, Ese, mire, ahí está el pancreático. Clarito, ¿no? Sigamos. ya. Y bueno, abajo tenemos otra imagen de una CPRM, pero en este caso de una patológica podemos ver cómo se pinta una obstrucción, en este caso en el Claro, eso que está de color negro, ¿será tumoral? Cálculo no parece, ¿ya? Entonces, ahí hay que comenzar a investigar a ver de qué se trata eso. ya, y en el caso de la CPRE también, como ya sabemos, puede ser diagnóstica o también a su vez terapéutica. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos ¿Ves cómo cálculo ahí? de inyectar el contraste, vemos cómo se pintan igual la obstrucción. En este caso, Hay tres cálculos al menos, ¿no es cierto? Y miren qué dilatada la vía biliar, ¿ya? Esa es la colangiografía. ¿Qué le hará en ese momento el endoscopista? Papilotomía y a tratar de instrumentar la vía biliar, ¿no? Colocar el balón o la canastilla de Dormia. La canastilla de Dormia es una canastita, entra abierta, está cerca del cálculo, se cierra y le ala y saque el cálculo, ¿no? O si no, el balón, como habíamos visto, entra desinflado, está por encima del cálculo, le infla y le ala para venirnos trayendo al cálculo, ¿no? Entonces, eso es lo que tocaría hacer ahí. Y ya está diagnosticado, ya toca hacer la parte de intervencionismo para sacarle esas piedras. Ya, sigamos. sí, exactamente eso mismo, lo que se hace es sacar los cálculos a través del balón. Antes había mucha falla para esto, porque lo que se hacía es ¿cómo se llama? La papilotomía y ojalá salga la piedra. No se hacía nada más, entonces muchas veces por la gran presión a la que estaba sometida la vía biliar, porque está tapada con el cálculo, el momento que le abro el orificio de salida, que es el ámpula, la papilotomía, muchas veces por la presión se abre la puerta y sale el cálculo. Eso era lo que se hacía antes, entonces ahí sí había bastante falla, porque a lo mejor el cálculo era más grande que el centímetro que abrimos nosotros de la papila, de los 10 milímetros, y el cálculo se quedaba enclavado. Entonces le decía, cálculo que no ha sido resecado, plan, solución quirúrgica, había que hacer una exploración de la vía biliar. Hoy por hoy no, y ya los endoscopistas son mucho más hábiles, instrumentan la vía biliar y casi siempre, por no decir siempre, le sacan a la piedrita, ¿no? Sigamos. Ya. Entonces, ya, aquí tenemos un recuento de los criterios diagnósticos de la guía de Tokio. Como les decía, se basa en 3 ítems. Primero, datos de inflamación sistémica, donde encontrábamos fiebre mayor a 38 grados, acompañada de escalofríos, o leucocitosis mayor a 10.000 o leucopenia menor a 4.000. Asimismo, la PCR superior a 1 miligramo sobre decilitro. También tenemos en segundo lugar los datos de colestasis, en donde encontramos ictericia, esto como consecuencia del aumento de la bilirrubina total, por encima de los 2 miligramos sobre decilitro. Además tenemos también la elevación de las transaminasas, 1.5 veces encima del valor normal. Tenemos también en tercer lugar los estudios de imagen. En este caso tenemos que ver manifestaciones de dilatación biliar,
o evidencia de la etiología, ya sea por cualquier causa obstructiva. Ujú. Y bueno, en este caso, para tener una sospecha diagnóstica, debemos recolectar al menos un ítem A, es decir, por ejemplo, puede ser la fiebre o la leucocitosis, y un ítem B o un ítem C. O sea, por ejemplo, puede ser una fiebre acompañada de ictericia o acompañada, por ejemplo, de dilatación biliar en el eco. Ahí tenemos ya una sospecha diagnóstica al tener dos ítems positivos prácticamente. Ujú. Y para un diagnóstico definitivo debemos recolectar los tres ítems, en este caso uno del A, uno del B y uno del C. Por ejemplo, puede ser una leucocitosis con una elevación de transaminasas y la comprobación de una coledocolitiasis, por ejemplo. Ahí ya tenemos lo Ujú. que es un diagnóstico definitivo de colangitis. Claro, mientras más criterios tenemos positivos, más grave está el paciente, en otras palabras, ¿no? Y la gravedad del paciente está de acuerdo con mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Sigamos. Ya. Ahora los criterios de severidad, igual de acuerdo a las guías de Tokio, tenemos 3 grados. En este caso, en el grado 1 o colangitis leve, es una colangitis que no cumple con los criterios del grado 2 o grado 3 que ya vamos a ver. En el grado 2 o moderado se puede asociar a cualquiera de las condiciones que son valores anormales de leucocitos, menor a 4.000 o mayor a 12.000, como les mencionaba. Una fiebre alta en este caso debe ser superior a los 39.5 grados. El paciente debe tener una edad igual o mayor a 75 años. Igual la bilirrubina total debe estar en 5 miligramos sobre decilitro o superior. Y también el paciente puede tener hipoalbuminemia. En ese caso hablamos de grado 2. Y en el Ujú. grado 3 o grave ya vamos a tener compromiso orgánico. En este caso puede haber disfunción de cualquiera de los órganos y sistemas, como puede ser en el caso del cardiovascular, una hipotensión que requiere el tratamiento con dopamina, más de 5 miligramos sobre kilogramo por minuto, o norepinefrina en cualquier dosis. O neurológica, una disminución del nivel de conciencia que hace parte de la pentada de Reynolds. En el caso del compromiso Ujú. respiratorio, debe haber una relación de la presión parcial de oxígeno y una FiO2 menor a 300. En, en el compromiso renal puede haber oliguria o una creatinina mayor a los 2 miligramos sobre decilitros, que en condiciones normales debería ser de entre 0.7 a 1.3 miligramos nada más. En la hepática debemos ver, por ejemplo, el tiempo de protrombina o el INR, que debe estar igualmente aumentado por encima de 1.5. Y hematológicamente el recuento de plaquetas es inferior a los 100.000 por milímetro cúbico. Entonces estaríamos en el grado 3 frente a una A una sepsis. fallo multiorgánico, ¿no es cierto? Así es. Ya. En cuanto al tratamiento, lo que se hace inicialmente son dar al paciente medidas de soporte y de reanimación, si hace falta, como son, por ejemplo, el reposo digestivo, la fluidoterapia. Se deben monitorizar las constantes vitales y se deben corregir las posibles alteraciones de la coagulación. Igualmente tenemos la terapia antibiótica, en este caso, de acuerdo a la severidad de la colangitis. Y tenemos distintos esquemas basados igual en distintos tipos de antibióticos. Este paciente, al ser séptico, es un paciente de terapia intensiva, ¿no? La Sí. forma de seguirle mediante el Apache. ¿Qué es lo que tenemos que buscar sobre todas las cosas? Drenar la vía biliar. Drenarle por endoscopía, drenarle en forma percutánea o molestarle al cirujano hasta que le opere. Si no le drenamos la vía biliar, si no sacamos el pus, como veíamos en esas imágenes, sigue el foco séptico adentro de la cavidad abdominal y no hay nada que le cure. ¿Entendido? Entonces, eso es lo primero. Luego de eso, obviamente, reposo digestivo, tendremos que manejarle con líquidos,
el control de signos vitales, con eso le manejamos con nuestro Apache, ¿no es cierto? Y corregir las alteraciones. Las alteraciones que se van dando en el paciente son los fallos multiorgánicos. Entonces, si le vemos que está hipotenso, tenemos que subirle la presión. Si responde a líquidos, en buena hora. Si no responde a líquidos, inotrópicos, dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina. ¿Sí? Si vemos que respiratoriamente cae la FiO2, le pondremos bigotera. Si está en menos, con FiO2 de 30, es decir, que necesita más oxígeno, posiblemente tengamos que ponerle mascarilla. Si la mascarilla no nos ayuda a tenerle con una buena saturación, a pesar de estar con eso, tendrá que entrar a máquina y tendremos que intubarle. ¿Entendido? Si le vemos que no orina, tendremos que forzarle la diuresis. ¿Cómo le forzamos la diuresis? O cargándole de líquidos que posiblemente no necesite el paciente o administrándole inotrópicos. Entonces, dopamina, dosis diurética, nos asegura que orine ese paciente. Si le vemos que entra en coagulopatía, en coagulación intravascular diseminada, habrá que darle factores de coagulación mediante plasmas frescos congelados, por ejemplo. Tratar de ayudarle en ese sentido al paciente, ¿no? Entonces, el fallo que va teniendo, fallo que le vamos recuperando. ¿Dónde se hace eso? En terapia intensiva. Pero luego de qué? De que hayamos limpiado, drenado la vía biliar. ¿Hecho? Ese es el tratamiento básico. Sigamos. Y obviamente el antibiótico, ¿no? Ya sabemos qué gérmenes tenemos, gram negativos y anaerobios, ¿no es cierto? Entonces, de entrada, ¿qué antibiótico le daremos? Algo que cubra eso. Si es un paciente séptico, no vamos a darle cosas suavitas, pues no darle un sulfas, cosas de esas. Tendremos que darle antibióticos fuertes y posiblemente ampicilina más sulbactam, sigamos quedándonos cortos con eso. Entonces, esquemas, ciprofloxacina, metronidazol, ceftriaxona, metronidazol, ampicilina, gentamicina, metronidazol. Por ahí podríamos comenzar. ¿Entendido? Y si el paciente está grave y ya no estamos solo en triada de Charcot, sino en pentada de Reynolds, láncese a las cefalosporinas de tercera, cefalosporinas de cuarto, a los carbapenémicos. ¿Sí? Ese es el esquema de manejo para este paciente. Sigamos. Ya. Otro de las medidas terapéuticas, en este caso ya tenemos lo que es la CEPRE, como decíamos. En este caso la CEPRE, en caso, por ejemplo, de... Claro, pero si estamos hablando de tratamiento, métase en la cabeza, ¿no? Lo primero, drenaje de la vía biliar. Lo primerito, drenar la vía biliar, sacar ese foco de pus. Si no saca el pus, puede darle de todo, puede corregirle lo que quiera, que nada, no le va a dar resultados. Sigamos. Entonces, bueno, en este caso la CEPRE ya sabemos en lo que consiste. De acuerdo, por ejemplo, en el caso de una litiasis, lo que se hace es la extracción de esos cálculos, la papilotomía, más la extracción de los cálculos a través del balón. Y tenemos un video de lo que es la CEPRE. Claro, entonces es por cálculos, ¿no? Le encontraron cálculos. ¿Ya? Vía biliar en este momento y hay cálculos. Estos blanquitos son cálculos. Es una colangitis por coledocolitiasis. Son varios cálculos. Este paciente muestra engrosamiento que se ve acá de las paredes del colédoco. Ese engrosamiento se debe a la colangitis. Miren perfectamente la sombra. Como lo que veíamos en el dibujo de hace rato con el que comenzó la clase del compañero. Lo que veíamos blanco en las paredes, miren acá en el eco, le podemos ver en este ecoendoscopio. Sí. Nos está mostrando la realidad, varios cálculos. La endoscopia es espectacular, comparable a la resonancia en el diagnóstico de la litiasis de los cálculos del conducto biliar. Para mi gusto, mucho mejor debido a que detecta cálculos como este menores de 3 milímetros. En este momento, entonces, vean que cambiamos en el mismo acto a CPR, entonces estamos canulando la vía. Si ven, escuchan lo que dicen, ¿no? Entró a hacer la ecoendoscopía y cambió el instrumental y se puso a hacer la CPR, él mismo. Miren, canaliza el ámpula, le corta un poquito y miren cómo comienza a salir el pus. Es una colangitis.
estamos introduciéndolos dentro de la vía biliar, realizamos lo que se llama la papilotomía, que es cortar la papila, esto para ampliar esa salida de bilis, que salga mucho mejor. Dejamos una guía hidrofílica y a través de esta guía hidrofílica vamos o a pasar una canastilla y sacar canastillas adaptadas a esto, o en este caso en el que el paciente está en regulares condiciones, el procedimiento no podía ser mucho más prolongado, pues decidimos en determinado momento de pronto al final dejar un stent. Acá estamos pasando una canastilla adaptada a la guía hidrofílica, sale pus en gran cantidad, estamos realizando el lavado. Esto mejoró el paciente enormemente, el paciente se encontraba en la unidad de cuidados. Absceso drenado, absceso curado se llama, se dice, ¿no? En el momento que estamos haciendo el procedimiento, el paciente está con ventilación mecánica. El paciente es como que le están operando. ¿El paciente está con máquina de anestesia o está con respirador? Dejando esa vía biliar completamente limpia. Seguimos operando a través de la canastilla de Dormia. Hacemos la extracción por medio de esa canastilla de cálculo. Estas son canastillas, unas son guiadas por la misma guía, perdón la redundancia, otras simplemente a través de la misma guía. Y miren cómo sigue saliendo ese tapón de cálculos. Y aquí ya al final decidimos dejar un stent de teflón colocado, ya que hemos limpiado la vía biliar, pero el paciente se encuentra con colangitis, nos quedan dudas de que más arriba exista más barro biliar, y por ende dejamos este stent como protector, y este stent lo retiraremos en unas días. Para buena noticia tenemos que este paciente salió, se recuperó, mejoró, 2 días después pudo ser extubado, 4 días después está por fuera de la unidad de cuidado intensivo, en excelentes condiciones y está ya reintegrado a su vida completamente normal. Bueno, Que sacaron el pus, drenaron y se soluciona. De ahí es un coadyuvante el antibiótico. El antibiótico no es la base del tratamiento, es un coadyuvante nada más, ¿no? Sigamos. Ya, otra alternativa es el drenaje biliar transhepático percutáneo. Sí, perdón, para el uso de antibióticos, lo mejor que se podría hacer, bueno, comenzar en forma empírica, como dijimos, ¿no? Pero luego, si ya le hago el drenaje, tengo que tratar de obtener una muestra de ese líquido purulento y le mando a cultivar. Entonces ahí me dirá el germen que tiene y sensible a qué antibiótico es, y ahí le roto para que le pegue justo el antibiótico que tengo que darle, ¿no? Sigamos. Ya, como les decía, el drenaje biliar transparieto hepático se realiza, bueno, ingresando a la vía biliar intrahepática en este caso, pero la condición es de que esta vía biliar intrahepática se encuentre dilatada para una mejor canalización. Entonces, se localiza en este caso en el paciente el hígado. a Pero través ahí la vía biliar no está dilatada, de- está súper delgadita más bien. pero igual, me imagino que Parecería una colangitis esclerosante. ¿Sí ve lo delgadita que está? pero sí está canalizada, prácticamente no. Por eso igual se le ve. No. Esto generalmente lo que necesita tener es unos tubos inmensos adentro del hígado. Como acá. Y aquí mire que está delgadito, es filiforme en esa colangiografía. Eso más bien estaría en relación con una colangitis esclerosante. ¿Sí? Mire lo delgadito que es. Y tiene que ser anchota la vía biliar en el hígado para que pueda canalizarle, si no, no va a llegar. Es difícil canalizar. Necesita tener una vía que esté de unos 3 centímetros o de unos 25 milímetros. Ahí puede entrar a drenar. Aquí si le vemos no tiene ni los 6 que decíamos que es normal. Aquí tiene unos 2, 3 milímetros máximo, menos. ¿Hecho? Ya, Bueno, bueno, siga acá con el video tiene ahí. sí, acá se explica mejor este Sí. procedimiento. Cuando es necesario drenar la vía biliar guiado por percutánea en parte se puede realizar este drenaje desde la parte proximal de la vía biliar en forma transparietal o percutánea. Se punza la vía biliar guiado por ecografía o por radioscopía y a través de la aguja se progresa un alambre guía. Una vez colocado el alambre guía dentro de la vía biliar, se retira la aguja y por sobre el alambre se progresa el drenaje,
dejando El su dren. extremo distal donde sea necesario. Esta se llama técnica de Seldinger. El conducto hepático común o hasta el colédoco, o se puede dejar el extremo del drenaje en el conducto hepático derecho. Si estuviera Generalmente se entra por el hipocondrio derecho. El drenaje percutáneo del conducto hepático izquierdo, o en forma simultánea un drenaje del lado derecho y un drenaje del lado izquierdo. Generalmente entra solo por el derecho, si es difícil hacer esta cosa. Por ejemplo, en una obstrucción orgánica de la vía biliar, se puede progresar el alambre guía a través de la obstrucción y colocar un drenaje que franquee la obstrucción, dejando su extremo en la luz duodenal. Esto es lo que se denomina drenaje externo-interno de la vía biliar. Ya, y en última Listo. instancia tenemos... Entonces, ahí vemos todos los drenajes que tenemos, ¿no? La endoscopía básica para los drenajes. Si no podemos hacer el drenaje endoscópico y tenemos una dilatación de la vía biliar intrahepática, es decir, la vía biliar superior, los drenajes transparieto-hepáticos, que se hace a través de fluoroscopía. Entonces, se hace primero la colangiografía, se deja el drenaje y con eso sale de la colangitis. ¿Ya? ¿Cuándo hacer eso? Cuando la CPR fue, por ejemplo, cuando la obstrucción es alta. Lo que les decía, una patología tumoral, por ejemplo, del confluente de los hepáticos, que es un tumor de Klatskin. Ahí si entro por la endoscopía digestiva a través de una CPR, no hago nada porque la obstrucción es súper alta en la vía biliar. Entonces, y la vía biliar por debajo de la obstrucción está delgada porque no está pasando bilis. ¿A dónde tengo que llegar? A donde está dilatada la vía biliar. ¿Y dónde está eso? En la intrahepática. Entonces ahí tenemos que hacer una colangiografía transparieto hepática o percutánea, como quieran decirle, y drenar por ese sitio. ¿Cómo se llama la técnica de la colocación del drenaje que vimos hace un momento? Es una técnica de Seldinger. ¿Hecho? Pero si todo eso no funcionó, pasamos a la cirugía. Pasamos a la cirugía, ¿no? Y en la cirugía se puede hacer la exploración de la vía biliar, ¿sí? La coledocotomía, sacar los cálculos si podemos, y si eventualmente no se pudo hacer eso, se debe recurrir a la derivación biliodigestiva, una colédoco-duodenoanastomosis. Ya, entonces veamos la exploración de la vía biliar, ¿tiene? Tengo un video, Doc, de la... Ya. Eso me parece que es una colédoco-duodenoanastomosis. Acá tiene una colédoco-duodeno, pero en Y de Ru. No es colédoco-duodeno, sino una hepatocolédoco-anastomosis en Y de Ru, lo que tenemos acá. Sí, lo que está ahí. Anastomosis en Y de Ru, sí. En Y de Ru, eso es lo que tiene ahí. Veamos primero la exploración de la vía biliar. Porque esto que tiene usted acá se haría si es que no funciona la exploración de la vía biliar. Entonces, pásele el video. Miren, ahí está la vía biliar súper dilatada, lo que está entre las dos pinzas. Están agarrando la cara anterior de la porción suprahepática de la vía biliar. Van a cortar. Eso se llama una coledocotomía. Están abriendo ahí un hueco en la vía biliar. Miren cómo sale. Aquí sale, no hay tanto pus, ¿no? Es líquido bilioso lo que tiene. No, ahí ya salió pus, miren. Entonces una colangitis. ¿Ya? Ahí está la apertura del colédoco, longitudinal la apertura en la cara anterior del bulbo duodenal, de la porción, perdón, de la porción supraduodenal del colédoco. El duodeno es el intestino que está abajo, horizontal, cruzado, ¿no? Succionan. Eso es lo importante, que salga la colección purulenta. Esa es la que le está dando la sepsis.
Ya, la urgencia es drenar eso. Entonces manda agua a presión, ¿sí ven? Manda agua a presión a chorro para que si hay cálculos, alguna cosa se muevan y podamos sacarles. Por eso es buenísimo que cuando hacemos esta cirugía, ojalá ese paciente previamente haya sido sometido, hecho una CPR y le hayan hecho por lo menos la papilotomía. Si no le pudieron extraer los cálculos, pero por lo menos que le hayan dejado hecho una papilotomía, porque ahora le voy a sacar yo los cálculos por acá, los que no pudieron sacarle con la CPR, pero me interesa que la puerta de salida, que es la papila, esté muy grande para que no se me vaya a estenosar en el postoperatorio, no se vaya a cerrar. Se dice que los cálculos que pueden salir por la CPRE son los que miden hasta 1 centímetro de diámetro. Este se le ve que es más grande, entonces es bastante difícil que se le pueda sacar. Ese es colesterol, ese cálculo, ¿no? Y ahora le coloco una sonda T de Kerr. Miren, si ven la forma de T que tiene, la parte horizontal es la que va a introducirse, ¿no? La parte superior de la T. Una parte se va para el hepático común hacia arriba y la otra parte se va para el colédoco distal. Ese rato ya está limpia la vía biliar, ya salió el cálculo, solucionado. Ojalá le hayan hecho primero una CPR con papilotomía para que no se cierre la papila. Si ven donde están colocando la sonda, esa es la cara anterior del duodeno. Y el intestino que está bajito, ¿tiene el cursor funcionando? Sí, Señálele al intestino que está ahí abajito, bajito, bajito, abajo de la pinza de celeste. Eso que está ahí, ese es el duodeno. Eventualmente, si no le logré sacar la piedra o es una masa tumoral, lo que me toca hacer es esa coledocotomía, unirle al duodeno. En el duodeno también le hago una duodenotomía y les anastomoso. Esa sería la colédoco-duodeno-anastomosis. ¿Para qué? Para que a través de esa nueva unión que acabo de hacer, la bilis se vaya por ahí directamente al duodeno y ya no tenga que pasar por la papila. ¿Cuándo hacer eso? Cuando no le pude sacar al cálculo o cuando tiene una patología tumoral que ya no es resecable y está produciendo colangitis en el paciente, ¿no? Entonces, una cirugía paliativa que le dejará vivir en paz al paciente algún tiempo. Entonces está anudando, miren la habilidad que tiene ese cirujano para hacer los nudos y eso es para fijarle al dren, ¿no? ¿Hasta cuándo se queda ese dren? Se queda hasta el día 7, hasta el día 14 o hasta el día 21. Ahí tenemos que sacarlo. Está pegado ahí y se le aboca a la pared abdominal y va a estar exteriorizado por la pared abdominal. Aquí, como es la paroscopía, se le aboca por una de las incisiones, seguramente la que está por debajo del reborde costal de uno de los trócares que se colocaron. ¿Cómo se le saca? Alándole nada más, porque cuando se le está fijando, no hay que morderle en el punto al dren, solamente la pared del duodeno. Hecho, entonces de rato que halo se despega y sale y no tenemos ningún problema. ¿Cuándo le saco el dren? Cuando a través de esta sonda ya no produzca bilis, ya no haya bilis que se vaya al exterior. Porque el momento que ya no produce bilis, quiere decir que toda la bilis está yéndose por la papila hacia el duodeno. Ahí le puedo sacar el dren.
Ya, adelántale nomás un poquito. Entonces, esa es la exploración de la vía biliar, ¿no? Esta es una exploración de la vía biliar. Se hace la coledocotomía, se lava la vía, se sacan ¿cómo se llama? Los cálculos y se deja colocada una sonda T de Kerr, ¿no? Si es que eso no funcionó, pasamos a la derivación biliodigestiva. Como les había dicho, una coledocoduodeno. Ahí le vimos, ¿no? Pegadito la porción, la cara anterior de la porción supraduodenal del duodeno, se le anastomosa la porción correspondiente a la que esté cerca del bulbo duodenal y hacemos la anastomosis. Esa es una coledocoduodeno, es la más fácil. Si es que no podemos hacer eso, en algunas ocasiones nos toca subir la segunda porción, el yeyuno, haciendo una yederru, y ese intestino, esa asa de intestino que le llevamos para arriba, le anastomosamos a la vía biliar. Esa será una colédoco yeyuno anastomosis en yederru, o hepático yeyuno anastomosis en yederru. ¿Sí? Esas son las derivaciones biliodigestivas. Entonces, ¿qué derivaciones tenemos? Digestivas, colédoco, duodeno anastomosis o colédoco y yeyuno anastomosis en yederru. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando los procedimientos endoscópicos, percutáneos, no fueron lo suficientemente adecuados para drenar la vía biliar. ¿Y cuándo seguramente nos toca hacer eso? Cuando, lo más frecuente es cuando hay patología tumoral, que ya no es resecable, entonces tenemos que hacer una cirugía paliativa para eliminar la colangitis y la ictericia de ese paciente. ¿Listo? ¿Tiene algo más? No, Doc, ya eso es todo. Creo que hasta ahí estamos. Listo, chicos. Bastante bien, un tema bastante bonito, pero es larguito, ¿no? Con esto terminaríamos. La próxima clase tendríamos pancreatitis, ¿no? Para el día lunes, por favor, vengan estudiantes.